espérate. Dice entrar al audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, se le escucha. Perfectamente. O muy alto para bajar el volumen un poquito. Perfecto. Ah, pues lo Se le dejamos escucha ahí. perfecto. Pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Cuando esos asaltantes se van ya de general. Debajo del dinero de cosas de fuera, ¿eh? Eso son cosas de... Eso no tiene nada, se mete mucho. Pero bueno, yo no le quiero explicar. Buenas tardes, distinguido maestro y nuestro expositor Rigoberto Rosario. Buenas tardes a los distinguidos participantes en esta actividad del día de hoy. Vamos a dar formalmente inicio. Era Estebanía que tenía la palabra de bienvenida. No sé si la moderación del evento, Estebanía, ¿está preparada? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que integran esta reunión. Buenas tardes, expositor. Sean todos bienvenidos a esta magistral conferencia. Un momentito que tengo pequeño. Disculpen, tengo un pequeño problemita aquí. Sí, sean todos bienvenidos a esta magistral conferencia que organiza la Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica en conmemoración de su aniversario, con el fin de dar seguimiento a un conjunto de actividades que está organizando para los fines de conmemoración del aniversario. En esta ocasión, que es la primera actividad, tenemos la participación del doctor Rigoberto Rosario. Ella va a ocupar. Saludos, ¿me escuchan? Saludos, ¿me escuchan? Sí, Yo sí, te escuchamos. Yo le escucho perfectamente. Ya se escuchó otra. Bueno, como les seguía diciendo, en esta ocasión tenemos la participación del maestro doctor Rigoberto Rosario, quien fuere fiscal anteriormente adjunto de la provincia de Santo Domingo
y quien actualmente se desempeña como abogado litigante. Previo a comenzar con la exposición del maestro, vamos a tener las palabras de bienvenidas a cargo del doctor Mario Hernández, quien es el director de la Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica. Muy bien, gracias, Estefanía. Siempre es grato para mí dar la más calurosa bienvenida a cada uno de ustedes a las actividades que realiza la Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica con la finalidad de fortalecer nuestro acervo profesional académico, nuestra formación académica. Y en el día de hoy tendremos esa oportunidad, porque tenemos uno de los mejores exponentes del derecho penal, un hombre joven con una capacidad enorme, conocimiento vasto sobre este derecho. Estoy seguro a cada uno de nosotros hoy nos dejará satisfechos. Un momento difícil para la sociedad dominicana y para el mundo, pero que nos recompondremos de esto, saldremos de esto airoso también. Será una experiencia maravillosa para la humanidad. Aprenderemos, porque lo habíamos perdido, a amarnos un poco más, a acercarnos un poco más y dejar la afectividad cambiándola por el amor sincero, el amor real. Así que de verdad, en el día de hoy le doy la más calurosa bienvenida a esta actividad. Vamos a gozar de ella hoy desde nuestra casa. En otro momento estaríamos en un aula, en un escenario, a lo mejor en el museo. Hoy estamos aquí en nuestra casa. La verdad que estando tan retirado hoy, nos sentimos cerca, porque hemos visto que necesitamos, no solo en la formación, sino en el compartir cotidiano el uno del otro. Hoy no estamos con la cerveza en la playa, hoy no estamos en otro lugar, en la discoteca, no, estamos aquí un poquito para compartir, para aprender de alguien que puede enseñarnos, de nuestro amigo y hermano Rigoberto Rosario. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Le paso con la moderadora. La moderadora tiene el audio apagado. No se escucha. Tiene el audio apagado. Ahí se oye. ¿Me escuchan? Ok. Ahora sí. Les decía, saludos, ¿me escuchan? Perfectamente. Y les decía que previo a iniciar con la locución del maestro Rigoberto, vamos a solicitarles a todos los participantes poner sus audífonos o colocar silencio en el micrófono para evitar complicaciones con el audio, para que sea mayor efectiva la conferencia. Y ya una vez todos puestos en silencio, vamos a darle paso al maestro Rigoberto Rosario, quien va a ser el expositor de la conferencia magistral denominada la fase o etapa inicial del proceso penal. Sin antes agradecer a Dios por esta actividad y a todos los participantes por estar aquí. Muchísimas gracias. Con todos ustedes, el maestro Rigoberto Rosario.
Gracias. Buenas tardes. Después de haber oído de manera muy atenta la presentación de mi hermano y amigo de vieja data, Mario Hernández, no creo que pueda satisfacer las expectativas creadas por este. El grado de amistad y admiración que nos tenemos ambos lo ha llevado a describirme como una persona excelsa, que no lo soy. Soy un ser humano común, igual que todos ustedes, con inquietudes y rebelde por naturaleza. Espero que pueda satisfacer, aunque sea en los mínimos, las expectativas creadas, y no haré de esto un monólogo, sino que hayan intercambios de criterios y conocimientos, que ambos nos nutramos, ustedes y yo, que de seguro aprenderé mucho de ustedes, pero que recuerden, aquí estamos para aprender todos y solamente le llevaré a ustedes los conocimientos adquiridos en casi 3 décadas como abogado en ejercicio y que he ocupado algunas posiciones públicas. Pues ya dando inicio formal a la conferencia, ¿de qué se trata? Que como dijo la moderadora, es la etapa o fase inicial del proceso penal. Creo que es de orden determinar, conocer, que sé que ustedes de antemano lo conocen más que yo, la procedencia del término proceso penal. Ese término que está conformado por 2 palabras, proceso y penal, procede del latín, ambos términos proceden del latín procesus, que se traduce como avance, desarrollo, y poenalis, que es el progreso de poenas, poenalis, que significa multa, y hay, que significa relativo a. Entonces, de ahí es que de dónde proviene el término, que ambas locuciones dependen del latín, donde se nutre básicamente el idioma español. Tenemos que definir obligatoriamente lo que es el proceso penal, porque de eso vamos a hablar. Ya le he dicho de dónde proceden los términos que conforman esa figura del derecho. Entonces es bueno que conozcamos y definamos, entendamos qué es el proceso penal. El proceso penal no es más que un procedimiento mediante el cual el Estado trata de establecer responsabilidad sobre un hecho violatorio a la ley penal. Eso en palabras sencillas, simples, para que puedan. Hay centenares de definiciones más aplicables y ajustables al proceso penal. Entonces tendríamos también necesariamente que saber qué es el procedimiento y tenemos que establecer la diferencia entre proceso penal y procedimiento penal, que son 2 cosas totalmente diferentes, aunque una es dependiente de la otra. Ya le dije lo que es el proceso penal. Ahora, el procedimiento penal es el conjunto de esas fases, etapas, pasos, o como usted quiera llamarle, que hay que agotar en el curso de un proceso penal para la aplicación de la ley penal, que terminaría con el juicio, estableciéndose responsabilidad o absolución en contra de los acusados o del acusado o de los acusados, según sea el caso. Entonces, es mandatorio también establecer con claridad meridiana cuándo y cómo inicia el proceso penal. El proceso penal se inicia
con la presentación de la denuncia o la querella ante el Ministerio Público, la Policía Nacional o cualquier agencia de investigación destinada a estos fines. Entonces ya necesariamente tenemos que tocar tangencialmente estos dos términos, estas dos figuras del proceso penal que hemos tocado anteriormente, que son la denuncia y la querella, porque no hay forma de evadir, porque son parte intrínseca del proceso penal. La denuncia es el conocimiento que pone cualquier ciudadano a la autoridad pública de la comisión de un hecho que aparentemente constituye una violación a la ley penal. Pero debemos establecer que el denunciante no es parte en el proceso, que aunque éste pudiese determinar y dar a conocer a la autoridad los elementos de prueba y los posibles autores del hecho denunciado, este no es parte del proceso. Y como no es parte del proceso, las facultades y derechos que nacen de quien es parte del proceso no le son atribuibles por esa condición de no ser parte. Ahora bien, el querellante, que es otra cosa muy parecida al denunciante, pero en esta fase sí, el querellante es la persona que mediante instancia deposita por ante el Ministerio Público una instancia contentiva relativa de un hecho fáctico que compromete la violación de la ley penal, aportando los elementos de pruebas que la conforman, y en caso de no poderlos aportar, aportando a la autoridad el lugar donde pueden ser recogidos estos, y que de una vez presenta la querella se convierte en parte. Y si el Ministerio Público ya tenía una investigación sobre ese particular abierta, se incorpora como parte del proceso. Y si no había abierto ninguna investigación a ese respecto, pues entonces da inicio a una investigación. Entonces ahí es cuando real y formalmente inicia el proceso penal. ¿Qué tenemos nosotros en la práctica cotidiana nuestra? Aquí los procesos penales, la mayoría aplastante inicia con la imposición de una medida de coerción cuando ya ha mediado una orden de arresto. Porque la autoridad, mediante un trabajo de inteligencia, que es lo que suelen decir, ha estado dándole seguimiento a alguien, lo ha ubicado y entonces se hace proveer de resoluciones judiciales como son el arresto o la autorización de allanamiento, que le llaman orden de allanamiento, cuyo término yo no estoy de acuerdo con él, porque el que ordena tiene algún interés en que se haga o no algo. Y quien tiene interés en que se haga un allanamiento es el Ministerio Público, la autoridad que lo solicita. Por eso me inclino más por el término autorización, porque quien quiere hacer el allanamiento no es el juez, es el fiscal quien lo solicita, o la agencia de investigación, sea la Dirección de Drogas, la Policía Nacional o cual fuere. Entonces, por eso me inclino, por eso la aclaración de que me inclino por el término autorización. Entonces, una vez autorizado el arresto de una persona porque se ha producido un hecho y ese hecho lo ha subseguido una denuncia o una querella, entonces se da inicio a una investigación. Sucede que en el ámbito de esa investigación
Entonces teníamos que determinar, es preciso e importante determinar cuáles infracciones, porque ahí tenemos que determinar cuáles infracciones son susceptibles de ser perseguidas por acción pública y cuáles por acción privada. Y están contenidas en el artículo 29 del Código Penal. Entonces, hay infracciones que por su naturaleza son de acción pública y otras que por su naturaleza son de acción privada. En las infracciones que son de acción pública, unas de ellas están supeditadas a la instancia privada y están determinadas en los supuestos establecidos también en la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que están supeditadas a instancia privada. Que el Ministerio Público no puede iniciarla si previamente no existe una denuncia o una querella en ese sentido. Ahora bien, las que son de acción pública pura, como solemos llamarle los abogados, el Ministerio Público tiene que ejercerla de oficio por la vía que haya tomado conocimiento de la comisión del hecho que implica una violación a la ley penal. Ya establecido esto, es mandatorio establecer lo siguiente. En las infracciones de acción privada hay una etapa que se elimina, que es esta etapa que nosotros, de la cual se trata la conferencia de hoy. En las infracciones de acción privada se acusa directamente y hay un preliminar de conciliación obligatorio en el cual las partes comunican al juez su interés de llegar a algún acuerdo o no. En ese caso, si se levanta acta de no acuerdo, entonces el juez está en la obligación de dictar auto de apertura a juicio para juzgar por los hechos que el acusador privado ha puesto en contra del acusado. Si observamos en este tipo de infracciones, la de acción privada, se elimina la etapa preparatoria. No existe etapa preparatoria. Se va de una vez, hay que depositar acusación. Entonces, cuando se deposita la acusación, el juez, porque es obligatorio, como le dije anteriormente, convoca a las partes para un preliminar de conciliación. Ahora bien, en las infracciones de acción pública, sean estas supeditadas a la instancia privada o no, el Ministerio Público desarrolla una investigación previa que inicia con la denuncia o la querella. Para esta situación, para el mejor estudio de la norma, el Código Procesal Penal nuestro se ha dividido en partes, en dos partes. Una primera parte destinada al estudio general del código y otra parte llamada la parte especial. En la parte general, que están divididas las partes en libros, títulos, capítulos y secciones. Esto no ha sido dividido así de manera estética, sino porque muchas veces hay que irse al título o al libro que establece tal o cual norma para determinar en el contexto de que la misma aplica, porque las leyes son de aplicación armónica y conjunta, no de manera aislada. Entonces, ese es el por qué está dividido el Código Procesal Penal y el Código Penal en partes, en libros, en capítulos, secciones, como dije anteriormente. Entonces, entramos
Señores, a lo que le tenemos que subir y bajar para poder entender todo este tipo de nomenclatura que se da en el proceso penal. Ya iniciamos una investigación. Estamos en ese supuesto, iniciamos una investigación. El Ministerio Público, lo que pasa aquí en la práctica es que ha solicitado una medida de coerción contra el imputado. Óiganme bien los términos. Imputado, no acusado. Lo que quiere decir que se le imputa la comisión de un hecho violatorio a la ley penal. A él no se le está acusando, se le está imputando un hecho. Y para la imputación de ese hecho, la autoridad solo necesita las vinculaciones, nexo causal entre la infracción que se comete y el agente a quien se le imputa la infracción. En otras palabras, en un lenguaje mayano, tú no puedes imputar como autor material de un homicidio a una persona que no ha estado en el lugar donde se ha cometido el homicidio. Escuchen bien, autor material, porque podría ser autor intelectual, aunque la autoría intelectual como figura penal no existe, pero ya el Burgo la ha incorporado y ya hasta muchos abogados la aceptan. Y las aceptamos. Hablamos hasta de autoría intelectual cuando eso no es una figura jurídica contemplada en el Código Penal, ni mucho menos en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué se hace? Si ha mediado una orden de arresto, se arresta a esa persona. La Constitución establece que toda persona detenida tiene que ser sometida a la autoridad competente en el plazo de 48 horas. Y esa autoridad, en el mismo plazo, decidir la suerte de ese sometido. En la práctica, eso no es lo que sucede, porque los jueces tienen un criterio errado y contrario a lo que establece la norma. Las agencias investigativas, el Ministerio Público, que es el principal culpable de que se viva violentando de manera vulgar y grosera la norma constitucional en ese sentido, dice de manera burlesca que él tiene 48 horas para detener a cualquier ciudadano. Eso no es cierto. O sea, las 48 horas incluyen para que el juez también tenga que decidir la suerte del detenido, aunque en la práctica, vuelvo y le repito, no sucede eso. Pero textual y expresamente así lo expresa la Constitución. ¿Qué pasa? La policía y el fiscal de esas 48 someter el juez, instrumentarle la instancia de solicitud de medida de coerción porque ya me dio un arresto, lo someten, que es la práctica que tienen, faltando minutos apenas o horas para que se vence el plazo de las 48 horas, lo que imposibilita materialmente a que el tribunal o el juez puedan honrar, observar, respetar el plazo constitucional aludido anteriormente. Entonces, ¿quiénes son los culpables de esta situación que a diario vemos los abogados en ejercicio? No son los fiscales, porque la ley orgánica del Ministerio Público le exige objetividad. En un país como este sería mucho pedirle objetividad a un fiscal, donde actúan por diferentes razones políticas fundamentalmente, y en muchos casos por hacer daño por intereses propios o de allegados a ellos. Entonces sería muy cuesta arriba pedirle objetividad. Y lo único que tenemos como muro de contención para poder terminar con esa aberración es el valladar de la ley que tiene que aplicar al juez. Ah, fuera yo el juez, cuando tú me vienes y me sometes una tiempo en el cual es materialmente imposible para yo conocer esa audiencia y determinar en el sentido que fuese, simplemente te la declaro sometida fuera de plazo.
y poner en libertad al imputado, pero eso no pasa porque los jueces aquí, yo hace más de 20 años que lo definí, que funcionan como un órgano supresor de garantías y suplidor de las deficiencias del Ministerio Público y de la parte querellante. Es lamentable y no tengo nada contra los jueces. Entre ellos tengo varios amigos en lo personal, pero como jueces son, a mi juicio, respetándolo, a mi juicio, en esencia son todo lo mismo. Uno actúan por intereses políticos, otro por temor, porque creen que se van a morir si los separan del cargo, que no saben de qué van a vivir, una serie de razones. Otro por cobardía, otro por falta de carácter y una serie de razones que se dan en el conocimiento de esa etapa y de todas las etapas que conforman el proceso penal. Bueno, presentaron la medida, aunque es materialmente imposible que se conozca en las 48 horas, el juez la va a conocer y tú vas a incidentar en ese sentido, pero el juez te va a rechazar el incidente diciendo que el Ministerio Público tenía 48 horas para presentarlo y que lo presentó dentro de ese plazo, lo cual no es cierto. Habían 48 horas para todo en conjunto y trataron de subsanar esa situación con la modificación que sufrió el Código Procesal Penal en el 2015 con la ley 1015, donde aumentaron los plazos y una serie de condiciones y un plazo establecido de 24 horas en el artículo 225 de la norma procesal. Ese plazo fue aumentado a 48 horas. Miren cómo obran, porque ellos sabían que estaban actuando mal. Lo aumentaron a 48 horas, pero aún así persiste y predomina el plazo constitucional, que también es de 48 horas. Es decir, que andamos en lo mismo. Quisieron subsanarlo, pero no pudieron. Eso es un fraude procesal lo que ha procedido ahí. Entonces, nos presentamos ante el juez, las partes, que serán el Ministerio Público, la defensa y la parte querellante, si la hubiere, que casi siempre la hay, pues solamente en los casos de droga donde el Estado es el afectado y otros casos como que el Estado es el único afectado, donde simplemente está la defensa y el Ministerio Público. Entonces, ¿qué exige la norma de manera categórica para que se pueda imponer una medida de coerción de cualquier naturaleza de las establecidas en el artículo 226 de la norma? Tiene 7 numerales. Pero la norma exige como condición sine qua non que haya suficiencia probatoria vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Ya que los elementos de pruebas que somete el Ministerio Público como fundamento de su instancia, con tal de conseguir la imposición de una medida de coerción, deben ser suficientemente vinculantes, es decir, estar vinculada con el agente, con la persona a quien se le imputa el hecho, porque ahí también podría haber lo que resulta a veces en la fase de juicio, que se descargan a acusados por insuficiencia de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? No que el imputado no cometió las pruebas, sino que las pruebas sometidas por la autoridad y la parte querellante resultaron insuficientes para poder determinar la responsabilidad y culpabilidad del acusado. Eso mismo, aunque en una audiencia simple y expedita, se suscite en la audiencia de medida de coerción. Es posible que haya una vinculación mínima entre el hecho investigado y el agente a investigar. Y eso da lugar, según la norma, aunque en la práctica no sucede así, de que esa persona no pueda ser objeto de la imposición de medida de coerción alguna. Pero de manera especial, para la imposición de una medida de coerción consistente en prisión preventiva, la ley requiere de ciertos supuestos
que se hacen necesario e indispensable la concurrencia de los mismos para que se pueda establecer la prisión preventiva como medida cautelar en perjuicio de un investigado. A saber, no basta simplemente con que los hechos sean vinculantes, como le dije, y que sean suficientes para imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Además de eso, la persona a investigar o investigada tiene que representar peligro de fuga, tiene que carecer de domicilio, tendría que no tener arraigo familiar ni laboral, tendría por demás que representar su puesta en libertad un peligro para la sociedad, entre decenas de condiciones más que no podríamos adentrarnos a explicarlas todas y que ustedes en la doctrina podrían encontrarla y abundarla. Entonces, fíjense bien que la medida extrema a aplicar por el juzgador, tribunal o juez es la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Por eso los requisitos para imponer esta se triplican en condición de las otras medidas. Pero en la práctica lo que vemos es todo lo contrario. Aquí lo que más se dicta en contra de los procesados es la prisión preventiva. Ha pasado de ser la excepción a ser la regla. Porque para los jueces nuestros y el sistema judicial nuestro, el imputado está estigmatizado con una presunción de culpabilidad. Es más, no una presunción, con un estado de culpabilidad y no de inocencia como establece la Constitución y establecen las leyes. Entonces, este es un sistema nuestro que aunque ha pasado del modo inquisitorio, del modelo inquisitorio al modelo acusatorio, yo sostengo que seguimos en el modelo inquisitorio. Todavía hoy en día, puesto en vigencia el Código Procesal Penal en el año 2003 y las medidas anticipadas, a 17 años de la puesta en vigencia, casi con cédula, este código, porque le faltaría un año para cumplir los 18 años, seguimos con el modelo inquisitorio. Y hay una serie de estigmas que conlleva y pesan en contra de los procesados, y si estos son de la clase marginada, aún más. Eso me hace invocar en ciertas ocasiones a José Ignacio Caferata Nores, que dice que la justicia es una perra flaca que solamente le ladra a los que están descalzos. Entonces, esta situación, ustedes y yo como abogado, tenemos que luchar para que eso no persista, para cambiar esa realidad y que realmente los jueces se sometan, porque no tienen mayores facultades que las que le otorgan las leyes. O sea, enmarquen sus actuaciones y las ciñan dentro del marco de la ley y de la Constitución. Pues proseguimos. Se sometió al procesado Juan Pérez, que es muy famoso, se le impuso una medida de prisión preventiva. Vamos a quedarnos en ese supuesto. A partir de ese momento, el Ministerio Público, en virtud del artículo 148 y siguiente, tiene un plazo de 3 meses para presentar acto conclusivo sobre la investigación, porque las medidas de coerción se solicitan con el objetivo de desarrollar una investigación. Ese es
el argumento y fundamento que toman de base, pero en la práctica yo y todos ustedes sabemos que no es así. En una sociedad que pide por la cabeza de los acusados y que por demás a las autoridades que conforman el Poder Judicial y el Ministerio Público no son más que populistas, se montan en esa nave y cuando se pide la cabeza de alguien, poco importa que éste esté vinculado a los hechos o no, saldrá condenado por la presión social y de los medios que llevan un juicio paralelo que terminan condenándolo y cercenando sus derechos a un juicio justo, imparcial y en el tiempo que establece la ley. Pues ahí entonces tenemos que tomar como parámetro al momento de la imposición de la medida de coerción el tiempo que tiene el Ministerio Público para concluir su investigación, que ya le dije, en el caso de que se haya impuesto la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el Ministerio Público tiene que concluir su investigación en 3 meses. Ahora bien, hay otro caso que también entra dentro de ese paquete, que es que cuando al imputado se le ha impuesto una fianza y el imputado por su insolvencia económica no ha podido pagar esa fianza y cursa la investigación en prisión, también el plazo lo protege. No así cuando se aplican cualquiera de todas las demás medidas de coerción establecidas. Digo, me refiero a todas y las demás medidas de coerción personales, porque hay medidas de coerción reales, como es el embargo, que también se impone en materia penal. Pero me refiero a las personales. Y ya en el caso de la imposición de cualquier otra medida, el Ministerio Público, la autoridad, disponen de un plazo que se duplica a 6 meses para los actos conclusivos. ¿Qué sucede? Si al término de ese plazo, ya sea que se haya aplicado prisión preventiva, prisión domiciliaria, o sea, se le haya impuesto una fianza y por su insolvencia económica no haya podido pagarla, el plazo es de 3 meses. Si a los 3 meses el Ministerio Público no presenta un acto conclusivo en el sentido que sea, el juez de oficio o a petición de parte está en la obligación de intimar a su superior, al Ministerio Público en audiencia y a su superior jerárquico para que éste en un plazo de 15 días proceda a depositar un acto conclusivo y en caso de no hacerlo, declarará la extinción de la acción penal. En el plazo de los 6 meses también sucede lo mismo, pero en la práctica lo que sucede es que el Ministerio Público en ese plazo, para ganarse 15 días más, entonces hace que lo intime y en ese plazo deposita la acusación, entonces quedando desvanecido el plazo establecido de los 3 meses en el caso y ganándose 15 días más, que eso también es un fraude procesal. ¿Por qué es un fraude procesal a mi juicio? Porque cuando un abogado no presenta una instancia o una acción procesal, cuando tiene que procesarla, no tiene plazo. No tiene plazo y ahí mismo se le dicta la resolución que conlleve en su perjuicio, en el perjuicio de su cliente. Entonces, lo que eso se refleja en una discriminación en el proceso por no competir en condiciones de igualdad las partes. Esto es el Ministerio Público y el acusado y su defensa, porque el Ministerio Público y la parte querellante sí tienen esa prerrogativa, esa gracia, y no la tiene en consecuencia la defensa y el acusado. Pero seguimos. En el desarrollo de esta investigación, en otro sentido,
El Ministerio Público puede dictar, en virtud de lo que establece la norma, el archivo de la investigación. Y el artículo 281 establece 7 supuestos en los cuales puedes hacerlo. En los 4 primeros supuestos establecidos en ese artículo, aunque sí debo establecer que todos los archivos dictados por el Ministerio Público son susceptibles de ser objetados ante el juez de la instrucción. Es bueno que conozcan eso. Todos los archivos, en cualquiera de los supuestos establecidos en la norma, en el artículo 181, son susceptibles no es un recurso, de la acción en objeción ante el juez de la instrucción o juez de garantías. Y todavía más, si el juez de la instrucción, la decisión que evacua no es de conformidad con la defensa o el Ministerio Público, ambas partes pueden apelarla ante la Corte de Apelación del Distrito Judicial a que corresponde. Es bueno también que esos tecnicismos lo conozcan, porque eso es lo que le ayudará a un buen ejercicio en la vida laboral diaria de abogados que tienen o que tendrán. Entonces, proseguimos como íbamos con el archivo del Ministerio Público. En los cuatro numerales del 1 hasta el 4, esos archivos le llaman de manera cotidiana a la gente. El Ministerio Público dictó el archivo provisional. Eso como figura no existe, pero son provisionales realmente porque esos 4 supuestos del artículo 281 del 1 al 4 pueden ser revocados si cambian las circunstancias por lo cuales se dicta, que una es por insuficiencia de prueba, porque las pruebas no son suficientes, porque en ese caso es posible que si se prosigue con la investigación, se consigan pruebas que sean suficientes, entonces el archivo que se ha dictado pueda ser revocado y se continúe con la investigación. En los demás casos no puede revocarse y por eso le llaman archivo definitivo. ¿Por qué no puede revocarse? Porque entre los supuestos establecidos en los demás numerales existe el que el hecho no constituye una infracción a la ley penal. Ahora, si el hecho en la actualidad no constituye una ley penal, poco importa que aprueben una ley luego y esa ley, ese hecho lo tipifique como una infracción a la ley penal, porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Entonces, por eso es que ese archivo sí es definitivo, porque nadie lo cambiará. O por el caso, porque a la persona procesada sea un inimputable. Hay personas que por sus condiciones no pueden ser imputadas. Se llaman inimputables y si el Ministerio Público ha determinado en el curso de la investigación o de la simple lectura de la querella, del acto inicial del proceso penal, que no es imputable, entonces mal podría proseguir con una investigación de esa naturaleza y el archivo es automáticamente definitivo y nada en los subsiguientes podría variar esa situación y por eso ese archivo es definitivo porque jamás podrá ser revocado. Proseguimos. Si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, yo no tengo problema en eso, a mí no me interrumpe nadie, porque esto no es una botella, esto es producto de la práctica que nosotros hacemos diario. Y estamos acá para contestarle lo que ustedes quieran que le contestemos relativo al derecho procesal penal y específicamente a la etapa inicial del proceso penal, que es la etapa o fase inicial o preparatoria. Entonces, en ese sentido, nadie tiene que limitarse si así la coordinadora y el anfitrión Mario Hernández, mi hermano, lo consideran. Yo no tengo problema en contestarle porque no quisiera convertir esto en un monólogo. Pues prosigo y cuando ustedes quieran hacerme alguna pregunta no tengo inconveniente en contestarla y paramos y proseguimos. Entonces, proseguimos. Se ha dictado, ya sabemos los plazos
para que el Ministerio Público concluya si durante la investigación puede archivar y en cuáles casos puede archivar, cuáles archivos son provisionales y cuáles son definitivos. Está bien, no se produjo eso. Durante esa etapa, la etapa preparatoria, el Ministerio Público lo que debe hacer de acuerdo a la norma, aunque en la práctica no lo que hace, es procurar la recolección de pruebas para que esas pruebas puedan sostener en la etapa intermedia. Ojo, esas pruebas tienen que ser recogidas con arreglo y ceñimiento a lo que establece la norma, es decir, en virtud del principio de legalidad. Las pruebas tienen que ser legales y tienen que ser conseguidas en la forma que la ley y la norma prevé que tienen que procurarse y conseguirse, no en la forma que el Ministerio Público o cualquier otra de las partes quiera. Entonces, en esa etapa, tanto la defensa como el acusador privado y el acusador público recogen sus pruebas para llevarla al juez. Y entonces en esa etapa intermedia, que es donde termina la etapa inicial, entonces ahí se hace la audiencia preliminar o audiencia de las pruebas, porque realmente eso es lo que se hace. Ante un juez de garantía se llevan esas pruebas recogidas por las partes, que las partes quieren que el tribunal se la acredite para ser discutida en un probable juicio de fondo. Entonces, el juez lo que hace es evaluarla y ante la evaluación de esas pruebas tiene que determinar su legalidad, su pertinencia, su suficiencia, su vinculación y un término que no está contenido en la norma, pero que sí yo se lo he agregado, que esas pruebas deben ser reales. ¿Por qué yo digo que deben ser reales? Porque muchas veces el Ministerio Público y el acusador privado y hasta la defensa lleva pruebas que al momento de presentarlas no son las pruebas que han ofertado. Entonces a eso me refiero cuando digo que deben ser reales, deben existir. Para que esas pruebas que se ofrecen deben existir y ser presentadas al juez para que el juez pueda valorarla con esos criterios que anteriormente dije. Entonces, al valorar esas pruebas, el juez dictará, según sea el caso, un auto de no lugar cuando las pruebas resulten insuficientes y tengan poca probabilidad de poder conseguir una condena en la fase de juicio. Ahí dicta auto de no lugar. Ahora, cuando esas pruebas se resultan suficientes, fueron recogidas legalmente, son suficientes, son vinculantes, son pertinentes, son coherentes, el juez tiene que enviar a juicio al imputado, que ya a partir de ese momento pasa del estado de imputado a acusado, porque en el momento que se presenta la acusación, que se presenta en el tribunal de instrucción, ya dejó de ser un imputado y ya es un acusado porque se le está acusando. No lo que era en la audiencia de medida de coerción, que era un imputado. Contra él no pesaba acusación alguna. Había una imputación de un hecho que luego, durante la investigación, se recolectaron una serie de pruebas que llegaron a determinar, para llevársela al juez, a determinar que debía hacer una acusación objetiva el Ministerio Público, aunque en la práctica no es así. Pero como esto no es con un guión, entiendo que nos volamos algo y debemos volver atrás para explicarle otra cosa.
que no se le- Rigoberto, perdón. sí, Es para hacerle una pregunta de uno de los muchachos en el chat, como se dijo que lo podíamos interrumpir un no momento. hay problema, Entonces, con gusto, con gusto. uno de los chicos pregunta que bajo qué fundamento jurídico, cuando una persona se dirige hacia una fiscalía a poner una denuncia o querella, el Ministerio Público manda o envía la orden de arresto a la parte acusatoria con el denunciante o querellante. No, no hay ninguna disposición jurídica que contemple y autorice al Ministerio Público, lo autorice o faculte a eso. Eso se ha hecho una práctica de mal gusto, que incluso le ha costado la vida a víctimas que se han querellado ante el Ministerio Público, y esto de manera irresponsable. Le han entregado un citatorio para que se lo lleven al denunciado. Se lo entregan al denunciante para que se lo lleve al denunciado. Esto es una práctica que, según tengo entendido, pero como aquí hay mucho bla, 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 la Procuraduría General de la República, ante el auge desbordante de los feminicidios, que en esos casos frecuentaba eso, prohibieron esa práctica, de que de hecho está prohibida, no está facultada por la ley, pero ellos mediante un memorándum mandado a todos los ministerios públicos la prohibieron. Pero eso no está sustentado en ninguna norma. El Ministerio Público no está facultado para hacer eso, y cuando lo hace, compromete su responsabilidad penal y civil ante la eventualidad de lo que podría ser víctima a la persona que le entrega el acto citatorio para que se lo lleve al denunciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, por lo ahora, escuchamos. por ahora parece que no hay más preguntas. Pues proseguimos, de acuerdo. Pues sí, entonces le decía que durante todo este proceso de investigación, que se llama etapa preparatoria, surgen una serie de controversias durante el desarrollo de ese proceso. Y para eso, en la práctica, por las disposiciones para viabilizar la función jurisdiccional de los tribunales y de los jueces, la Suprema Corte de Justicia ha dictado decenas de resoluciones con tal de viabilizar esa situación. Y para tener el control judicial de la investigación, una vez se ha impuesto una medida de coerción contra el imputado que fuese, entonces en la práctica se designa, y esto así por una resolución de la Suprema Corte de Justicia interna, se designa un juez control. Por eso que en la práctica se llama, ¿cuál es el juez control de ese caso, de ese proceso? Entonces hay un juez que durante el desarrollo de esa investigación, todo lo que se suscite con relación a ese proceso, hay que someterlo por ante ese juez. Por ejemplo, para citarle uno, a veces le secuestran propiedades, vehículos, cosas, objetos, que la mayoría de las veces no guardan relación con el hecho investigado o a investigar. Entonces esa persona, y a veces no son ni siquiera propiedad del procesado, de quien investigan, del investigado. Entonces, el propietario legítimo de esas cosas, objetos, propiedades, vehículos, propiedades muebles o inmuebles, está en el derecho, y así puede hacerlo mediante instancia, en virtud de lo que establece el artículo 292 de la norma procesal, lo que se llama resolución de peticiones, mediante una instancia solicitar al juez la devolución de ese objeto, esa cosa o de esos bienes muebles o inmuebles que han sido secuestrados por la autoridad pública, llámese el Ministerio Público, con autorización muchas veces de los jueces y otras veces de manera medalaganaria por ellos.
Entonces, para eso es la figura del juez control. Entonces viene, este es el juez. Otra cosa que tenemos que saber. La medida de coerción que se impone a todo procesado es revisable en cualquier estado de causa. Por eso ustedes ven que el mismo día que se le impone la medida de coerción, si es de prisión preventiva a un procesado, se fija la revisión obligatoria para los 3 meses siguientes, porque es el término que establece la ley de la duración de la investigación, y si es arresto domiciliario también. Pero en el caso de las demás medidas de coerción es de 6 meses. Pero eso no quiere decir que el abogado, la defensa o el imputado promueva por el medio que él entienda la revisión de la medida que le ha sido impuesta. Así lo establece en el artículo 238 y siguiente. Es revisable siempre. Todavía revisa, le declaran inadmisible la solicitud de revisión y puede recurrir a la corte. Porque ya es un cliché de que, lamentablemente, se lo voy a decir, les reitero, no tengo nada contra los jueces, pero es automático que si no se ha hecho un contacto alguna vez con el juez o no se le ha caído en gracia, todas las solicitudes de revisión de medida la declaran inadmisible y ni siquiera audiencia celebran, no siendo así el mandato que le da la ley, que los autoriza en el caso de la medida de coerción consistente en prisión preventiva, en revisarla de oficio. Pero eso nunca lo han hecho. Yo no conozco el primer caso que de oficio un juez haya revisado una prisión preventiva de un procesado y lo haya puesto en libertad. Eso no, porque ellos actúan bajo la premisa de una máxima que han construido producto de la cobardía, la irresponsabilidad y el irrespeto a la libertad de los ciudadanos, que dicen que a nadie votan por trancar, pero sí por soltar. Lo que realmente a mí eso me produce una indignación enorme, porque eso es un acto de irresponsabilidad mayúsculo que se inscribe dentro de lo que yo llamo delincuencia judicial. Proseguimos. Entonces, en ese caso, hemos visto que se inició una investigación, se depositó una denuncia, una querella ante el juez, el Ministerio Público y las partes reunieron las pruebas y las presentaron ante el juzgado de la instrucción. Ahora bien, tenemos que ir conociendo todas estas cosas. ¿Cuándo el tribunal recibe la instancia? Me refiero al juzgado de instrucción, que conocerá la fase intermedia, la audiencia preliminar, recibe la instancia contentiva de la acusación. Ahí, técnicamente no aplica la presentación de la acusación. O sea, la presentación de la acusación implica que el acusador privado público lea la acusación ante el juez y ante las partes para que esto se defienda. Ahí lo que ha operado es un depósito de la instancia contentiva de la acusación. Me explico. Y esto, porque esto tiene una importancia capital. Antes que se dicte auto de apertura a juicio o auto de no al lugar, es decir, en el curso de audiencias, si en estas no se ha concluido y se ha mandado a juicio o se ha exonerado de ser enjuiciado al procesado, las partes con calidad pueden en esa etapa querellarse y es válido. Ahora, una vez se ha dictado auto de apertura a juicio o auto de no al lugar, ya, aunque usted tenga calidad
dentro de las figuras establecidas por la norma, ya usted no puede entrar al proceso porque la última oportunidad era durante la etapa preparatoria y que culmina con la presentación de la acusación. Por eso le digo que todavía pueden haber leído la acusación y ya la acusación está presentada, pero todavía, si por la razón que fuese no se culminó ese día y se suspendió la audiencia para ser conocida otro día, al día que ha sido fijado para proseguir con el conocimiento de la audiencia, usted puede presentarse ante el juzgado de instrucción y depositar su instancia por secretaría o en la misma audiencia pasársela a la secretaria o al juez y ahí mismo queda incorporado con todas las prerrogativas y derechos que la norma señala. Sí, Rigoberto, denos un... Ah, bueno, Estebanía la vas a hacer ya. sí. Tenemos unas preguntas de algunos participantes. Todas, puede hacerlas, no hay problema. Mayelin Reynoso, creo que es una aclaración la que solicita. Dice, creo que el único caso que se pudiera citar es el del técnico de Claro, suscitado en las pasadas elecciones fallidas. Dice que si le corrigen. Si ¿Cómo no, es? se aplica. Repita, por favor. Una aclaración sobre el tema planteado. Ella dice, creo que el único caso que se pudiera citar es el del técnico de Claro, citado en las elecciones fallidas. No, hay muchísimos casos. Mire, en el caso del técnico de Claro y el coronel de policía, ahí el Ministerio Público, que para nadie es un secreto, que es un mandadero del Poder Ejecutivo, actuaron por lineamientos políticos mandados del Poder Ejecutivo, porque no nos chupemos los dedos, vamos a estar claros en algo. Pero usted diría, yo voy a procesar esos ministerios públicos que actuaron al margen de la ley orgánica del Ministerio Público, de la Constitución y de las leyes adjetivas. Usted podría decir eso, pero ¿ante quién lo va a procesar? ¿Ante ese mismo Ministerio Público que lo mandó a actuar? ¿Ante su jefe? ¿Ante su amo? No. Ahora, eso podría tener consecuencia un cambio de autoridades porque real y efectivamente esos fiscales y los policías actuantes en ese caso violentaron de manera vulgar y grosera la norma y la Constitución y en consecuencia comprometen su responsabilidad civil y penal en lo relativo a ese caso, inscribiéndose, reitero, como dije ahorita, esas acciones dentro de las acciones propias de la delincuencia judicial. Ok. Pregunta Serena González, ¿bajo qué principio es que se ha regido el juez para no hacer revisión de oficio? Eso yo no lo sé. Eso habría que preguntárselo a los jueces, que yo cada vez que lo abordo y que tengo la oportunidad de encontrarme con ellos en escenario público y fustigarlo, le entro de una vez. No tengo reserva para ello, porque sostengo de que son los culpables de todos los males que existen, porque si hubiese una justicia confiable, el 90% de los problemas que hay en la sociedad se resuelven, porque todo el mundo tendría el temor que inmediatamente se judicialice el caso que fuese, a cada cual se le va a dar lo que le corresponde en derecho, se va a hacer justicia, entonces no ocurrirían tantas cosas, pero como aquí vale más lo que me dijo un abogado una vez, una montaña, vale más un milímetro de juez que una montaña de sabiduría y conocimiento. Eso es vergonzoso, pero es cierto. Entonces aquí lo que se busca amistades con los jueces. Y los jueces aquí hay muchas personas revestidas de autoridad como jueces, pero en la práctica no son jueces. Son rufianes al servicio de la politiquería barata, de intereses pecuniarios y de otros intereses de amistades y cosas. Es un instrumento de hacer dinero o de escalar posiciones. Eso es lamentable. Y podrían estar viéndome jueces, pero lo que yo digo aquí, lo digo por todas las vías.
porque no tengo pose. Soy un hombre transparente y por eso he pagado el precio que he pagado en esta sociedad. Pueden proseguir Hola. con las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Quizás sería una intervención tal vez aclaratoria para la colega que hizo la pregunta. Si el juez realmente debe conocer de oficio. Como usted decía anteriormente, ellos se cimen o se ponen detrás de la cortina de cristal para hacerlo administrativamente. Y creo que más por miedo, porque así administrativamente tal vez no tienen que verle la cara a los solicitantes cuando el caso amerita que no se vea así, no hasta ya cumplido el plazo de los 3 meses. Pero recuerde, joven, que inmediatamente se conoce la medida de coerción, el juez que conoce establece el plazo de los 3 meses para lo que es la revisión de oficio. Esa revisión con el sistema que está establecido, por lo menos en La Vega, eso sucede. Yo soy de La Vega. Los 3 meses, muy rara vez, la secretaria, que es la persona que debe actuar en esa parte y requerir a las partes del proceso para que en el plazo que establece el juez, que se conoce la medida, obviamente no día de fiesta ni fin de semana, porque en esos días instrucción no trabaja, no labora, pero sí se conocen y es de ley que debe conocerse, porque entonces si no, no se fijara la revisión de oficio. Aunque si usted lleva su proceso y está al día con su proceso y tiene su agenda en claro de que conoció esa medida y le dieron sus 3 meses de prisión preventiva, ya usted sabe que si se la dictaron en mayo, junio, julio y agosto, por ejemplo hoy, 13 de agosto, el 13 de agosto se sabe que hay una revisión que usted puede hacerla, aunque la puede interrumpir antes y pedir, solicitarla de oficio, sí. Pero si no lo hace la secretaria por ley, pues nosotros tenemos la vertiente de que sí, que podemos solicitarla. Y el juez debe conocerla, aunque se escude detrás, como digo yo, de la cortina de cristal y la conozca administrativamente y ahí haga lo que dice nuestro expositor y no nos favorezcan, sino que nos nieguen, la nieguen por cualquier cosa. La pueden negar hasta porque quizá le falta un documento, lo que sea, pero sí, yo creo que el juez debe conocerla. Debe hacer una aclaración en ese sentido, ¿no? A veces los distritos judiciales, hasta muy cercanos uno de otro, la dinámica de actuación difiere mucho, pero yo he ejercido en La Vega, en Moca, en Santiago, o sea, conozco más o menos la dinámica. Al momento que se dicta una medida de coerción consistente en prisión preventiva, la misma resolución que la impone establece la fecha en la cual va a ser conocida la revisión obligatoria. Eso es lo que yo le digo, no, discúlpeme, doctor. Todavía no hemos llegado a donde voy. Entonces, usted no interrumpe. Cuando usted solicita una revisión, porque es una facultad, es el ejercicio de un derecho que usted está haciendo. Cuando está solicitando la revisión, usted no la interrumpe, porque usted tiene el derecho y la facultad de revisarla cuantas veces usted quiera. Esa audiencia prefijada desde el día de la imposición de la medida tiene que conocerse. El día que llegue tiene que conocerse. Y entonces, en lo que me refiero a la revisión de oficio y en el que usted dice que la pudiesen, hay un supuesto en el cual pudiesen conocerla de manera administrativa en su escritorio, pero en los casos que hay víctimas, querellantes y el imputado, obligatoriamente hay que celebrar, manda la norma, obligatoriamente hay que celebrar una audiencia. Hay que citar a esa persona para que asistan al tribunal y hagan ejercicio de sus derechos. Ahora, hay otras medidas, ya no consiste como el arresto domiciliario, que para mí me resulta
difícil entender por qué le imponen a los ricos prisión preventiva. Porque si lo que se requiere a los ricos, los que tienen dinero, y hay algunos que se le imponen. ¿Por qué se le imponen? Porque si realmente lo que se quiere, lo que se trata de resguardar es la asistencia del procesado en todos los actos del procedimiento, si es verdad que funciona el grillete electrónico que se le fija al señor y un arresto domiciliario, eso es más que suficiente. ¿Para dónde va a ir? Porque la tecnología, eso es lo que estamos usando por aquí. Cada vez que se mueve un lugar, la autoridad sabe. Entonces yo creo que no hay necesidad de eso, estar aplicando. Y por demás, no es que estoy en favor de los ricos, yo siempre he estado en contra de ellos. Le estoy poniendo ese ejemplo porque quiero ser objetivo. Y por demás, ese grillete no representa una carga económica para el Estado porque la paga el mismo procesado. Entonces, ¿por qué llenar la cárcel de gente de estos de presos? A menos que no sea que exista una peligrosidad para la sociedad, la libertad de este individuo, de este procesado. Seguimos. Doctor, para que le termine de aclarar a la joven con relación a lo de la revisión. Ah, no, pues le decía lo de la revisión. Entonces, si hay partes en ese proceso, la revisión obligatoriamente tiene que haber una audiencia. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Aquí, en el Distrito Judicial de Santo Domingo, del Distrito de San Pedro, La Romana, de Higüey, en todos los distritos, lo que sucede, usted solicita una revisión de medida de coerción y lo que le van a dar es una resolución en la cual dicen que los presupuestos que originaron la imposición de la misma no han variado y se la declaran inadmisible. Eso es lo que sucede en la práctica en 90% de los casos, porque cuando ellos la declaran admisible, la solicitud de revisión obligatoriamente tienen que celebrarla una audiencia y ya usted ahí tiene la oportunidad de presentar los presupuestos que haya que mostrarle al juez, pero ni siquiera esa oportunidad ellos le dan de demostrarle al juez que su cliente, su representado, no representa, valga la redundancia, un peligro para la sociedad, ni tampoco presenta peligro de fuga y que no hay ninguna razón objetiva que haga considerar que él se va a sustraer a los actos del procedimiento. Entonces, eso es lo que sucede en la práctica. Lastimosamente, esa es la realidad procesal nuestra. Y por eso es que ellos, entonces, porque ellos no te pueden declarar, no pueden dejar de recibirte la instancia. Cuantas veces tú sometes la instancia, te la van a recibir. Lo que pasa es que equivale a no recibírtela. Porque cuando tú vuelves, no, la declararon inadmisible a un cuarto de hoja, que viola el derecho fundamental que tiene todo procesado a que las decisiones le sean motivadas. Para una decisión judicial tener legitimidad, tiene que estar lo suficiente motivada en hecho y en derecho, explicando de manera clara las razones de hecho y de derecho que conducen al juzgador a llegar a tal conclusión. Entonces, eso no es lo que se hace en la práctica. Yo le estoy diciendo lo que debe hacer y lo que es, para que no se sorprendan luego lo que no están ejerciendo. No, eso es una cosa. Mira, una cosa es lo que dicen los textos. Es más, voy más lejos. Hay muchos de esos jueces que son docentes y yo he visto después abogados en ejercicio que le dicen, he visto yo en audiencia que le han dicho, pero profesora, eso no fue lo que usted me dijo a mí en el aula. Lo que usted está haciendo hoy, o sea, que lo desenmascaran en el tribunal, pero eso no fue lo que usted me enseñó a mí. Usted me enseñó a mí que esto, y entonces ahora usted hace todo lo contrario. ¿Y de qué sirve? Eso es una vergüenza grande. Eso lo he visto yo con estos ojos. Eso no me lo está contando nadie. Entonces, hasta ahí llega la desvergüenza y la irresponsabilidad de esta gente. De mi parte, podemos que me riera, doctor. Pero tenía que reírme porque es que yo vengo de esa escuela. Bueno. Y sé, por eso le intervine con la pregunta. Porque yo duré varios años en esa escuela. Pero discúlpeme. Con las demás preguntas que tienen los demás compañeros aquí. ¿Cómo no?
Prosiga. Pregunta Gerardo Rivas. ¿Cuándo puede decidir que la acusación es suficiente desde el punto de vista formal y sustancial? Gerardo Rivas, mi hermano, un abogado de vieja data en ejercicio. Mire, porque ahí va a operar necesariamente la subjetividad del juez. Todavía el derecho penal no está desprovisto de la subjetividad del juez. Ahora, técnicamente, eso podemos advertirlo con un simple inventario de las pruebas depositadas, su análisis de vinculación, suficiencia, pertinencia, coherencia y legalidad de las mismas. Ahora, en el caso específico que él plantea, se llevó a cabo un homicidio. Se cometió un homicidio. En ese homicidio, la persona que lo cometió, que supuestamente dicen es el autor de ese homicidio, no lo vio nadie. Pero sí hay rumores que dicen que él fue que cometió ese homicidio. Y aparece posteriormente el testimonio de un testigo no presencial que dice que él oyó y así mismo lo hacen contar en instrucción, que él oyó que a esa persona le dio muerte fulano de tal. Con esa prueba testimonial, con el acta de función, que lo único que determina es que ese señor murió, y si murió violentamente, la autopsia que va a determinar qué tipo de arma y a consecuencia de que murió. Eso es lo único que prueban esas otras pruebas documentales, y con ese testimonio es insuficiente para condenar a una persona. Y yo como juez de instrucción, responsable, a mí me somete una persona y le doy auto de no al lugar, porque esas pruebas no son suficientes para yo enviarte a juicio, porque con probabilidad no existe posibilidad que tú puedas salir condenado en juicio, porque el testigo no es presencial. Es un testigo circunstancial y que oyó que le dijeron que esa persona fue dada muerto por fulano. Pues eso no es suficiente para encausar a una persona. Está bien que le conocieran medida de coerción y hasta que ni siquiera debieron haberle impuesto en un caso supuesto, si se le impone prisión preventiva, no deben imponer prisión preventiva. Entonces, más o menos ahí hay un ejemplo de insuficiencia probatoria, pero que casi en la práctica nunca dan auto de no al lugar por insuficiencia probatoria. Los jueces mandan eso para juicio y el juez de juicio que funcione, porque a ellos le viven contando en las evaluaciones ese tipo de cosas, y entonces parece que están apegados a eso, que si lo sacan de ser juez no pueden vivir de otra cosa, y son los más temerosos y cometen los abusos más inconfesables que puedan haber contra un ciudadano, mandando gente inocente, a veces sin vinculación con un hecho, a que lo juzguen. Si él no está satisfecho, que haga otra, para ver si lo satisfago de otra modo. Gerardo, proseguimos. Ok. Pregunta Luis Felipe Canario. Una pregunta personal para usted. Si usted ve necesario que se distinga en el nuevo Código Penal la autoría material y la intelectual del homicidio, ¿y por qué? Claro que sí. Para mí eso es fundamentalmente importante, porque la autoría intelectual como figura penal no existe actualmente, pero en una posible reforma a la cual va sometido el Código Penal, yo me inclino porque sí sea creada, porque muchos homicidios aquí son pagados, urdidos, planeados por otras personas que no son las que ejecutan el hecho, los autores materiales
del caso, y por esa imposibilidad y por ausencia de esa figura en la norma procesal, en la norma penal, quedan gente que son los autores principales, diría yo, desde mi punto de vista. Porque no es solamente el que lo ejecuta, el que urde el plan, el que lo planifica, es tan culpable o más culpable que el que le dispara. Porque es el autor el que traza las pautas, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces esa persona debe ser castigada con rigurosidad, pero en la mayoría de los casos, cuando se quiere hacer algo y hacer justicia, lo que se le incluye como una especie de coautores o cómplices en ese proceso. Pero yo estoy totalmente de acuerdo por esas razones que le expliqué anteriormente. Ok. Pregunta Javier García. ¿Se puede dirimir o cancelar una medida de coerción después de una revisión? ¿Cómo es? Si se puede dirimir o cancelar una medida de coerción después de una revisión. Esos términos procesalmente no existen. Cuando se ha dictado una medida de coerción, la medida puede ser, son los términos técnicos jurídicos que existen. Al revisarla, el juez puede confirmar la existente, la puede modificar o la puede variar, modificar, variar por otra o revocar. Pero cancelar, creo que cuando él habla de cancelar, se refiere a revocarla. Porque cuando se revoca una medida de coerción existente, ya no existe, se deja sin efecto. Cualquier medida que sea, si pesa contra un procesado y luego en una revisión es revocada, ya esa medida a partir del momento de que se revoca es inexistente. ¿De acuerdo? Ok. Otra pregunta por aquí. Dice, ¿por qué la mayoría de los abogados en los casos tanto de acción pública como privada prefieren ir con la víctima a la fiscalía a poner una denuncia en vez de depositar una formal querella? Eso habría que preguntarse. Muchas veces infiero yo, muchas veces hay algunos abogados que quizás no les guste trabajar y como cuando las infracciones penales de acción pública están supeditadas al depósito de una denuncia o una querella, con la denuncia ellos promueven la acción pública, aunque no la depositen en la fiscalía, ya posteriormente para ser parte del proceso están obligados a incorporarse como querellante, porque si no, no tendrán a su favor las prerrogativas de que queda investido el querellante por ser parte del proceso, la cual no son comunes al denunciante, que la única obligación que tiene la autoridad que lleva la investigación es de que cuando se dicte un archivo, comunicárselo a la víctima para que ésta es en el acto, en la etapa que estamos. Si el Ministerio Público decidió archivar una investigación en la cual yo soy denunciante, el Ministerio Público está en la obligación de notificarme la decisión adoptada por su archivo, y esa decisión yo como denunciante puedo objetarla. Ahora, no así. Si yo lo que he hecho es una denuncia, ya yo no soy parte en el proceso. Y lo único que cuando intervenga una sentencia, ya en la jurisdicción de juicio, sea cual sea la decisión, si te condenan, si lo condenan o lo descargan, tienen que notificársela a la víctima. Pero en instrucción, que es la fase intermedia, la fase de la prueba, no va a suceder eso.
no existe la obligación de notificarle a la víctima la resolución tomada por el juez de la prueba por no ser parte del proceso. Ok, vamos a continuar con esta última pregunta, que la pregunta la hace Jonathan Castaño. ¿Cuáles son las mejoras? Vamos a invitar a los integrantes, a los nuevos integrantes, o los que ya están, que pongan su audio, o sea, lo pongan en silencio para que no interrumpan con la exponencia del maestro. Prosigo con la pregunta. ¿Cuáles son las mejoras del proceso de recolección de las pruebas que se deberían corregir para la presentación en las medidas de coerción? La mejora. O sea, yo interpreto que quien pregunta quiere decir las mejorías que podrían introducirse para una mejor recolección de pruebas. Interpreto yo, porque realmente no está muy clara la pregunta que... La formulación que me hace. Así pero yo le diría en ese sentido, interpretándolo de ese modo, yo creo que con las normas existentes, con el solo hecho de cumplirla, estrictamente suficiente, no se necesitan más normas para la recolección de pruebas. Con esa, ciñéndose a la constitucionalidad y a la legalidad procesal, es suficiente y pueden con ellas tutelarse los derechos de ambas partes, de la víctima y del procesado. Entonces, yo creo que son más que suficientes. Si hay alguna mejora que hacer, yo no la vislumbro por el momento. Creo que son más que suficientes las que hay. Ok. Vamos a solicitarles, reiterarles a los compañeros poner en mute el video, la grabación, para que eviten así interrumpir con la exponencia del maestro. Vamos a continuar con su exposición y ya luego al final, si alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta, pues la haremos al final. Pues proseguimos. Yo lo que ahora no recuerdo, que ustedes van a tener que recordarme dónde quedamos ahorita. ¿De qué era lo que hablábamos? Ah, sí, no, ya estoy recordando. Pues ahorita entramos en lo que era la etapa, el final de porque agotamos lo que es el archivo de la investigación, que unos llaman archivo provisional. Yo le expliqué en los 4 numerales del artículo 281, los 4 primeros numerales, ahí opera lo que se le llama, aunque no está tipificado así de manera expresa en el código, lo que es archivo provisional. Y entiendo por qué le llaman mucho así archivo provisional, porque el archivo que se adopta en esa circunstancia puede ser revocado. No así en los 3 subsiguientes supuestos, en los cuales no hay razón que pudiese variar la adopción del archivo adoptado, lo que lo hace definitivo. Entonces ya hemos recorrido toda esa amplia gama, la imposición de la medida de coerción, la querella, la denuncia. No, hay un tema que no lo hemos tratado, que es la constitución en actor civil. ¿Y quiénes son víctimas? ¿Quiénes son calificados por la norma procesal como víctimas en un proceso penal? Discúlpenme, eso se me había escapado. Lo que pasa es que aquí no hay guión. Es lo que nosotros ejercemos a diario y lo que va surgiendo vamos tirando. En un proceso penal, para usted poder ser calificado como víctima en virtud del artículo 83, usted tiene que haber sido el ofendido directamente por el hecho penal cometido. Tiene que ser cónyuge sobreviviente de la víctima.
Señor, deme un permisito, una interrupción. Alú, toca el timbre ahí para que te abran y ahí te digan, toca el timbre ahí. Pues sí, proseguimos, discúlpeme la interrupción. Entonces, tiene que ser hermano de la víctima o colateral hasta el segundo grado, cónyuge sobreviviente o que haya habido entre ustedes una unión libre que ya la ley lo adopta como válido, y ser el ofendido directamente por el hecho penal, penal cometido. Entonces, diga. Disculpe que le interrumpa, es precisamente para reiterarles a los compañeros, poner en silencio el video para no usar interferencia. Proseguimos. Sí. Pues sí, pero estábamos hablando de lo que el Código Procesal Penal considera víctima. Ahora bien, en los actos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquier persona se considera víctima y en consecuencia puede constituirse como querellante en un proceso en contra de los funcionarios públicos, también cuando se trata de violación a derechos humanos, también cuando se trata de derechos colectivos y difusos, como son los derechos de medio ambiente, con afectación de la flora y la fauna, que tienen implicaciones penales. Todos nosotros los ciudadanos somos víctimas y cualquiera puede constituirse motus propio como querellante en una acción de esa naturaleza. Luego de constituido usted en querellante, qué bueno que establecimos y dimos atrás un poquito para poder entender esto. La víctima, si no se constituye, si se queda como un simple denunciante la víctima del hecho ocurrido y no se constituye en querellante, no puede constituirse en actor civil. Entonces, ese es otro de los perjuicios que tiene la víctima que no se constituye y se queda con la simple condición de denunciante del hecho, de víctima. Se queda con esa simple condición, entonces no puede constituirse en actor civil. ¿Qué es lo que persigue el actor civil? Toda acción penal deriva en una acción en daño y perjuicio, tiene una implicación pecuniaria. Y entonces el actor civil que se constituye en querellante y actor civil, que son dos figuras diferentes. El querellante tiene las mismas facultades que tiene el Ministerio Público y puede solicitar condena igual que el Ministerio Público. Entonces, en su doble calidad de querellante y actor civil, ya como actor civil, él va a requerir del tribunal el resarcimiento de los daños morales y materiales causados por el hecho penal cometido. Pero eso ya es en la jurisdicción de juicio, pero que para eso tenemos que agotar la fase o etapa preparatoria, la fase inicial que es en la que estamos, y entonces en la etapa intermedia, que es donde concluye la etapa preparatoria con los actos conclusivos, ahí el querellante que se haya constituido en actor civil debe establecer los montos en virtud del artículo 50 y siguiente de la norma procesal a que aspira, haciendo un detalle sucinto mediante un relato de los daños materiales y morales causados con un estimado de lo que pretende, de la cantidad con que pretende ser resarcido. Entonces, ya constituido un actor civil,
Entonces, depositada su instancia con liquidación y detalles de sus pretensiones, entonces si es acogida su constitución, porque ahí, como le dije, es el juicio a las pruebas, el juez de la instrucción, el juez de garantía, va a valorar si tiene fundamento esa constitución en acción civil y la va a admitir o la va a rechazar. Si la admite, lo identifica como parte en el proceso, al igual que puede presentarse el supuesto en que se concurra a la audiencia preliminar con acusaciones diferentes. Una acusación del Ministerio Público como funcionario público y representante de la sociedad, entre comillas, y una acusación de la víctima constituida como querellante. Aunque en caso de disparidad entre ambas, la norma faculta al juez de la instrucción llamar al Ministerio Público y a la parte querellante para que se reúnan y puedan conciliar sus diferencias y entonces presentar o una acusación conjunta o ambas, cada cual por su lado, pero con cierta coherencia. Yo creo que hemos agotado, a menos que ustedes se recuerden de algo, todo lo que tiene que ver con la etapa inicial del proceso penal. De una manera práctica y desde la visión de un litigante en ejercicio por casi 3 décadas. Así que si tienen alguna pregunta, estoy presto, si quieren que abordemos cualquier otra cosa, pero creo no entiendo y estoy convencido que hemos agotado esa etapa, porque de proseguir tendríamos que proseguir con otra etapa del proceso y esa no fue el objetivo ni fue la intención. Yo espero sinceramente haber llenado mínimamente sus expectativas, creada de manera gigante por la amistad y el aprecio me tiene Mario Hernández, un amigo y hermano de vieja data, que me comprometió a estar con ustedes, lo cual me hace sentir muy bien. Y me reitero a las órdenes de Mario y de ustedes. Con Mario consiguen mi correo y mi número y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Les reitero a la coordinadora que si tiene algún tipo de pregunta por alguno de los participantes, estamos prestos a contestarla antes de concluir con esto. Sí, tenemos una pregunta. Aquí pregunta Isaías Clara. ¿Se puede extinguir la acción penal de la apertura a juicio? No se oye, hay una interferencia que no me ha dejado oír su pregunta, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Pregunta Isaías Clara. Isaías Clara. ¿Se puede extinguir la acción penal luego de la apertura a juicio si la víctima desestima la acusación o emite un requerimiento? ¿Cómo es? Sí. Pregunta. ¿Me escuchó? Yo le voy a repetir a ver si fue lo que yo escuché, que si se puede extinguir la acción penal cuando la víctima renuncia o presenta un desistimiento. ¿Eso fue lo que usted dijo? Sí, ya ha habido una apertura a juicio. Luego de la apertura a juicio. Oh, pero es que la acción penal se extingue, por ejemplo, cuando hay un archivo definitivo, ya está extinguida la acción penal porque no se puede reabrir. Y si hay no, porque hay ahí hay un aspecto que implica otras cosas. Con la simple renuncia o desistimiento de la víctima de un hecho de acción penal pública, no se extingue la acción penal, porque la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público.
y esta no está supeditada a que se mantenga la instancia de denuncia o de querella, o que renuncie o desista de ella, cuando hay la afectación de un bien jurídico protegido que lacera sensiblemente la sociedad, la acción pública no se extingue de esa manera. Ok. Si hay alguna otra pregunta por aquí, la puedan hacer. Si no, vamos a dar por terminada la conferencia a cargo del maestro Rigoberto Rosario. Son los actos iniciales del proceso penal. Recordarles a todos que el día de mañana proseguimos con las actividades, la conferencia, los derechos y deberes del servidor público a cargo de la licenciada Giselle Hernández. Darle las gracias al expositor por su excelente participación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Con Mario tienen mi número y mi correo. Cualquier cosa que podamos serle útil, estamos a sus órdenes. Abrazos a todos. Mario. Hermano, siempre es un honor, ¿eh? No, el honor es mío, mil tuyo gracias. siempre, hermano. No hay por qué, estamos a tus órdenes. Lo que quiera, nada más tiene que ordenar. Yo soy un soldado tuyo, me ordena y yo ejecuto. Gracias, hermano. Pues agradecido y le estaremos tocando la puerta siempre. Oh, no, pero esta puerta está abierta, no tiene que tocarla, lo que tiene que entrar solamente. Gracias, hermano. Adelante, Los participantes para el certificado entregar los nombres completos al 829-891-6168. Nombre completo a los fines de hacer el certificado. Mario Hernández. Sí. Mil gracias. Hola, mi amor. Mil gracias por la invitación. Repita el teléfono, profesor. El teléfono, profesor, repita. 829-891-6168. Mario, me gustaría que se aborde más sobre la prueba, la próxima. Las pruebas recogidas. 6168. 6168. Repita, profesor, el número. Correcto, sí. 29-891-6168. Esté escrito en los comentarios, chicos. Ok, me informa que está Sale escrito. seguido de la pantalla. No le copié. Ajá, me dijo. Ocho 891-6168. El nombre completo para que el certificado no tenga errores al momento de entregarlo. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por participar y mañana le esperamos de nuevo conectado por esta vía con esa conferencia que es interesantísima, que son los derechos y deberes del servidor público, que aquí comúnmente se violenta, se viola. Así que ánimo y mañana estaremos conectados. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bendiciones para todos. Sí, gracias. Amén. Es un placer. Bye.